Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Eliezer Páez González, soy su facilitador de una materia que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad. Me encanta estar con ustedes, me encanta mucho esta materia y quisiera que la pasáramos de lo mejor. La tarde de hoy, en mi primer video y en mi segundo intento para poderlo, digamos, subir a la página web, estamos tratando lo que corresponde al primer tema. Ustedes han haber estado viendo los videos de YouTube que yo les hice subir en el primer capítulo de nuestra serie de la Ciencia, Tecnología y Sociedad. Esos capítulos corresponden a lo por qué somos humanos y por qué el humano llegó hasta donde estamos hoy. Los humanos en este momento somos alrededor de 7.500 millones de habitantes que pueblan el planeta Tierra. Estamos en todas partes del mundo, desde el Ártico, el Antártico, los desiertos, las montañas, donde hay nieve, donde hay selva, por todos lados, en cualquier parte donde esté, digamos, haya posibilidad de tener un asentamiento, los humanos lo han estado allí. Y esos 7.500 millones de habitantes no son de toda la vida. Son apenas en los últimos 100 años que los humanos han logrado crecer, poblar y dominar el planeta Tierra por unas circunstancias de las cuales vamos a ver en esta materia. Esas circunstancias se llaman ciencia y tecnología. Aunque ustedes lo crean, los descubrimientos y las invenciones tecnológicas dentro de lo que se conoce como una invención tecnológica, así sea un arado, así sea una flecha, así sea un cuchillo, esos son invenciones de tecnología que hacen que el humano haya progresado en el mundo. Pero eso no necesariamente fue así durante todos los años de la historia. Durante lo que fue hace 2, 3, 4 millones de años, no existían humanos como tales, existían una serie de homínidos, así se llaman los individuos que se parecen a un humano, bastante más chiquititos, bastante más peluditos, bastante más bruticos, porque tenían la cabecita más pequeñita, el tamaño era menor, que estaban como unas especies de, de simios que estaban poblando el planeta Tierra en grupos bastante pequeños, en grupos bastante precarios, que no pasaban de las 15, 20, quizás 30 personas, que se movían de manera nómadas, eran completamente nómadas durante muchos millones de años y que tenían una existencia bastante precaria. Esos homínidos, dentro de los cuales se cuentan el Homo sapiens, se encuentra lo que se llama el hombre de Neandertal, que era otra especie de humano, y había otra especie que se conoce como tal en historia por los fósiles, que se llama el denisovano. ¿Por qué? Porque se llama así, porque existía una cueva que se llama, en un pueblito que se llama Denisova en Rusia, donde se encuentran algunos precarios fósiles de esos homínidos que eran completamente diferentes a los neandertales y a los Homo sapiens. Estuvimos alrededor de 6 tipos de homínidos en el mundo durante esos 2 a 4 millones de años atrás. Pero por las circunstancias de esa precariedad de la existencia, por esa manera de vivir como unos animales, no teníamos ninguna significación como especie dentro del contexto de la biología de ese entonces, éramos unos seres que estábamos moviéndonos de un lado para otro y que fácilmente nos pudimos haber extinguido. Sin embargo, estos humanos que en este momento, que se supone que salieron del centro de África, en algún momento salieron de su centro donde estaban ubicados, donde vivían, y empezaron a emigrar y a caminar hacia todas partes del mundo, específicamente de África, del centro de África hacia el norte, y empezaron a hacer asentamientos donde se poblaban y prosperaban con las técnicas que les acabo de comentar: caza, pesca y recolección. Y seguían creciendo y seguían emigrando hacia adelante durante millones de años, y fueron poblando el norte de África, después fueron el centro de Europa, el este de Europa, y fueron hacia el oeste de Europa, hacia Asia, donde en algún momento de la historia había una cosa que llamaríamos glaciación. Había una comunicación terrestre entre lo que es el norte de Rusia, por donde está la parte este de Rusia, y en la zona de Alaska había una comunicación terrestre, y ellos pudieron en algún momento de la historia, se supone que pasaron por un sitio que se llama el estrecho de Bering. Y si lo ven ustedes en algún momento, en algún mapa, donde está Alaska y la zona de Rusia, hay unos pocos kilómetros de mar. En algún momento dado se formó un puente de hielo, y ellos pudieron
por alguna casualidad de vida, emigrando, buscando nuevas tierras, buscando cosas, o sea, pasó un grupo humano hacia lo que es América, lo que se conoce como América, siguieron caminando miles de años, miles de años, miles de años, y dejaron asentamientos y se pobló América. América se pobló a partir, que se supone, de lo que fue una inmigración forzosa, precaria, azarosa, entre lo que fueron los humanos que estaban en ese momento en Asia y los humanos que pasaron hacia América, ¿verdad? Durante todos esos millones de años, los humanos hemos vivido de lo que eran grupos pequeños, cuevas, muy asentamientos muy precarios, y viviendo, como les dije a ustedes, de lo que se llama la caza, pesca y recolección. Por alguna razón, alguna existencia, por algún azar de la vida, o quizás por la inteligencia, primero los humanos empezaron a descubrir herramientas. Las herramientas, por ejemplo, podía ser lo que se llamaba una piedra, que cuando se chocaba contra otra, pudieron formar lo que se llamaban algunos filos de la piedra, y entonces se dieron a confeccionar herramientas como lo puede ser un cuchillo para cortar carne, una hacha para cortar otras cosas y una lanza para cazar. Ellos entonces, con las herramientas y con un espíritu de equipo, pudieron, digamos, conseguir su alimento utilizando otros instrumentos que no fueran sus manos y sus cuerpos para poderlo realizar. Nosotros los humanos como animales no estamos muy bien equipados. No tenemos garras, no tenemos dientes filosos, no tenemos gran velocidad para correr, no tenemos corazas para protegernos de la intemperie o de otros depredadores. Simplemente somos lo que somos, y somos porque estamos allí, porque tenemos ciertas habilidades. El humano, a medida que fue evolucionando, digamos, por alguna razón de la vida, hizo unos grandes descubrimientos. Pudo controlar el fuego. Como primera opción, digamos, por alguna razón, descubrió cómo hacer fuego. El fuego estaba en la naturaleza. Obviamente, cuando caía un rayo y se encendía un bosque, o por el calor se podía encender un bosque, pero él no lo podía controlar. Sin embargo, en algún momento dado, descubrió la técnica de cómo se podían frotar dos palitos, no sé qué más, y producir fuego para su beneficio. Una de las cosas que fue bastante importante para ellos, porque con el fuego se podían cocinar las carnes, cocinar alimentos, y que las carnes que están cocinadas son bastante más fáciles de digerir y se pueden digerir especialmente por los bebés, por los humanos muy jóvenes, y le puede producir muchísimo más crecimiento cerebral. Se dice que una de las teorías de la evolución humana es que el cerebro del humano se desarrolló porque pudo digerir proteínas animales descompuestas como cocinadas, y entonces pudo, digamos, tener la capacidad de tener ciertos aminoácidos que potenciaron el crecimiento de su cerebro, y quizás esa sea una causa, pues es una de las teorías que se forman. Las otras cosas que marcaron un hito dentro de lo que fue la evolución humana, de la creación de habilidades, fue el descubrimiento del metal. Después de que se hizo el fuego, obviamente pudo descubrir metal, se pudo encontrar la rueda, se pudo encontrar, digamos, una cosa, el descubrimiento que prácticamente cambió la historia del humano, de ser un animalito cualquiera hasta formar lo que se llama una sociedad, lo que fue el descubrimiento de la agricultura. La agricultura es cuando el humano descubrió que él podía poner una semillita que él se había comido, y entonces esa semillita, después de mucho tiempo, él no tenía por qué estar ahí, simplemente descubrió que la semillita creaba una nueva planta, y esa planta con el tiempo él podía cultivarlo. Entonces formó lo que se llama una visión a largo plazo. Pudo proyectar en su imaginación al futuro de que si él conseguía suficiente semillas, preparaba su terreno y podía sembrar, podía quedarse allí hasta hacer que las maticas nacieran, pudieran crecer, se pudiera hacer cosechada y él pudiera vivir de la agricultura. Al crear ese proceso, simplemente lo que se creó fue la posibilidad de que estuviera transformando la naturaleza. La primera gran forma de hacer transformación de la naturaleza fue esa revolución. Puedo hacer terrenos que puedo cultivar. Al cultivar tengo, digamos, alimento que va a producirse en unos cuantos meses o unos cuantos años. Para eso tengo que esperar allí, tengo que organizarme, tengo que crear un asentamiento, tengo que crear casas, tengo que crear un cierto tipo de organización que va a hacer que yo mientras tanto pueda cultivar, pueda hacer cosas, pueda hacer otras tareas. Entonces se crearon las primeras sociedades, los primeros asentamientos, y esos asentamientos permitieron que las sociedades muy poco a poco, hace como 8.000 años, los primeros asentamientos humanos se empezaron a crear, y se empezaron a crear esos grupos humanos juntos, crearon sociedades, crearon jerarquías, crearon religiones, crearon política, crearon guerras, etcétera, etcétera, que permitió que los humanos se organizaran bastante mejor. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Les pregunto yo a ustedes. Fíjense ustedes, ¿cómo nos comparamos nosotros con los animales? Les voy a dar unos cuantos tips para que los discutamos en el famoso wiki que les dejé hace unas cuantas semanas. Trabajamos en equipo.
¿Será posible que los humanos, hay otros animales que trabajan en equipo, como los lobos, como los delfines, como otros tipos de animales que son mamíferos también que hacen ese tipo de cosas? ¿Será que los humanos tenemos sentimientos? ¿Será que los otros animales no los tienen? Pregúntense ustedes si es verdad que los humanos tenemos lo que llamamos arte. O sea, los primeros humanos que hace 20.000 años estuvieron haciendo dibujitos en las paredes de una cueva para representar escenas de caza o una mano o cosas que se fabulaban, eso no lo pueden hacer los otros animales, ¿verdad? Hemos descubierto ciertas cosas, pero quizás les puedo contar un relato que leí en estos días. Algún antropólogo en algún momento dado descubrió en una de estas cuevas donde estaba descubriendo fósiles humanos bastante antiguos, un fémur que había sido fracturado, y el fémur de un humano que se había sido fracturado y se había vuelto a soldar. ¿Qué significa que se haya vuelto a soldar? Que hay un humano que se partió una pierna, se fracturó un fémur, y en cualquier parte del reino animal existe una persona, un animal cualquiera que se fracture un fémur, es una fractura muy difícil, muy dolorosa, y ese animal no puede cazar, no puede caminar, le duele muchísimo y entonces se muere de hambre o lo que sea. En ese caso, hubo otro humano, otro grupo de humanos que a ese individuo lo protegieron, lo refugiaron, lo protegieron hasta que su hueso sanó y él pudo reponerse y volver a vivir. Y eso significa que no es ese sentimiento de solidaridad, no lo tienen casi ningún animal. Cuando un animal se fractura, simplemente lo dejan ahí un ratico y se lo comen los otros depredadores. ¿Será que el humano tiene ese tipo de cosas? ¿Será que el humano tiene lo que se llamamos, digamos, un sentimiento de yo soy diferente? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para dónde voy cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar con nosotros en el futuro? ¿Qué va a pasar conmigo dentro de 10 años, dentro de 20 años? Los animales tienen ese sentimiento, tienen esa sensación. Los animales pueden interactuar de manera transaccional con otros animales, como por ejemplo cuando nosotros trabajamos con el dinero. Ese es uno de los temas de Yuval Harari en los videos que le dije. Que nosotros tenemos quizás en lo que se llama el autoconocimiento, la conciencia de nuestra conciencia. Nosotros creemos que somos diferentes. Somos seres humanos, soy diferente, soy yo. Tengo conciencia de que estoy preguntándome quién soy yo. Entonces eso no lo tienen los otros animales. Tengo una conciencia de la muerte y por lo tanto me elaboro un relato, una ficción, una historia con respecto a lo que soy, de dónde vine, por qué estoy aquí y para dónde voy. Creo que ese tipo de sensaciones lo pudiera tener los otros animales. No he estado en el cerebro de un elefante o de un delfín para saber si ellos piensan de manera igual. Pero yo los invito en este primer video para que podamos discutir, para que ustedes me den sus propias ideas, hagan una investigación dentro de la bibliografía que tienen, dentro de la bibliografía que a ustedes se les ocurra y en sus propios pensamientos para ver por qué nosotros los humanos somos diferentes y qué nos hizo humanos. A partir de dónde es que la civilización humana comenzó y nosotros empezamos a ser los supuestos reyes de la creación, creyendo nosotros que somos los reyes de la creación, que resulta que no somos tales. Me encantaría que pudiéramos discutirlo en el próximo video y en las próximas tareas que vamos a hacer. Por lo tanto, les voy a pedir simplemente que vean este video, que lo podamos discutir y que en el wiki cada quien escriba lo que cree que pasó con el humano. El humano, fíjense que la primera cosa que hizo diferente el humano fue la agricultura. No fueron las herramientas como tal, pero sí, la agricultura fue lo que potenció un cambio de mira para poderse organizar como individuos en conjunto, haciendo unas cosas para transformar la naturaleza. Se los agradezco muchísimo y voy a estar con ustedes quizás todas las tardes a partir de las 5 en una cosa que vamos a llamar Skype. Se lo voy a dejar en el aula virtual para que podamos estar en conexión durante todo ese tiempo. Mientras tanto, voy a tratar de ver cómo puedo hacer mejores videos que el que me acaba de pasar, en el cual este es mi primer video. Les agradezco mucho su atención y voy a tratar de ver cómo subo este video. Muchas gracias.